La mendiga negra sorprende al pedirle al millonario ser papá en la fiesta, y él acepta. ¡Qué noche, amigos! La crème de la crème de Ciudad de México, reunida en el Hotel Presidente Intercontinental. Trajes Armani, vestidos de diseñador, un derroche de billetes. Y en medio de todo ese glamour, Ricardo Alarcón, el magnate, el tiburón de los negocios, más solo que un hongo. Dicen que el tipo tiene un corazón de piedra, pero yo les digo, hasta la piedra se raja. Ahí estaba él, brindando con champán francés, rodeado de lameculos y sonrisas falsas. La fiesta de su corporación, un evento que cuesta más que un departamento en Polanco. Pero Ricardo, con su Rolex de oro y su cara de pocos amigos, parecía un fantasma en su propio velorio. Y entonces, ¡boom!, el caos, la kermés, en la escuelita Corazón Contento, instalada en los jardines gracias a una donación de Alarcón. Más por cumplir que por buena onda, seamos sinceros. Y de repente, una niña, pequeña, con un vestido remendado, pero con unos ojos que te taladraban el alma. Se abre paso entre la multitud como si fuera Moisés abriendo el Mar Rojo, y se planta frente a Ricardo. ¿Usted es Ricardo Alarcón?, pregunta la niña, con una voz que resonó en todo el salón. Silencio sepulcral. Los ricachones, con la boca abierta. Ricardo estupefacto. Y la niña, sin inmutarse, suelta la bomba. ¿Quieres ser mi papá por un día? Madre mía, las cámaras estallaron, los flashes cegadores, los murmullos ensordecedores. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntaban todos, y en medio del aquelarre aparece Teresa, la madre de la niña, con la cara roja de vergüenza, intentando llevársela a rastras. «Disculpe, señor Alarcón, mi hija», balbuceaba la mujer, con la dignidad hecha trizas. Pero la niña, Camila, se aferra a la mano de Ricardo. Y ahí, en ese instante, el hombre de acero se derrite. Lo juro, un destello de ternura, desesperación, quién sabe. Pero Ricardo Alarcón, el rey Midas, el implacable, acepta la propuesta. El hotel se vino abajo. Los ejecutivos de la empresa con ataque de pánico. «Don Ricardo se volvió loco», gritaban algunos. «Esto va a afectar la imagen de la compañía», se lamentaban otros. Y mientras tanto, la prensa carroñera, liderada por la Víbora, la columnista más venenosa de México, ya estaba sacando humo con sus notas amarillistas. «¿Qué secreto esconde Alarcón?», se preguntaba en su cuenta de Twitter. Pero lo más importante, mis amigos, la vida de Ricardo, Camila y Teresa estaba a punto de cambiar para siempre. Juegos, risas, helados de fresa, una conexión inesperada. Al caer la noche, Ricardo acompañó a Teresa y a Camila a su humilde casita en las afueras. Un barrio pobre, con calles de tierra y casas de lámina. Un mundo totalmente ajeno al de Alarcón. Antes de despedirse, Camila le regaló a Ricardo un dibujo. Un sol sonriente abrazando a 3 figuras. Una de ellas era él. Ricardo se quedó mirando el dibujo. Con una emoción que le apretaba el pecho, subió a su limusina con el corazón latiendo a 1000. Y entonces, la llamada. Don Rafael Mendoza, su socio, con la voz temblorosa. «Ricardo, tenemos un problema grave. Una auditoría interna. Alguien está tratando de hundirnos». Ricardo apretó el dibujo de Camila contra su pecho. Su vida, que hasta hace unas horas era predecible, estaba a punto de explotar. ¿Será que esta conexión inesperada con Camila y Teresa lo ayudará a enfrentar la tormenta? ¿O se convertirá en su talón de Aquiles? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío se armó! Antes de continuar con esta historia increíble, preciso te hacer una alerta importante.
Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona incrível que faz parte de una comunidad. Sua participación faz toda diferença. Vamos interagir. Ay, 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 qué lío se armó. Ricardo apretó el dibujo contra su pecho. El corazón a galope. La limusina deslizándose por las calles oscuras. Y entonces la llamada de don Rafael, con la voz que parecía un telegrama de malas noticias. Ricardo, tenemos un problema grave, una auditoría interna. Alguien está tratando de hundirnos. ¿Quién? ¿Por qué? Las preguntas rebotaban en su cabeza como balas perdidas. Pero antes de que pudiera responder, otra llamada. Esta vez, un número desconocido. Sí, respondió Ricardo, con la voz tensa. Un silencio. Luego, una voz suave como terciopelo, pero helada como el acero. Ricardo, ¿te gusta jugar a las muñecas? La sangre se le heló en las venas. ¿Quién era? ¿Qué significaba esa pregunta macabra? ¿Quién habla? Logró articular, con la voz temblorosa. Eso no importa ahora. Lo que importa es que tu nueva amiguita, Camila, tiene un pequeño secreto. Un secreto muy explosivo. ¡Bang! La línea se cortó. Ricardo se quedó petrificado, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Camila? ¿Un secreto? ¿Qué estaba pasando? Ordenó al chofer que diera la vuelta. Tenía que volver a la casa de Teresa. Tenía que saber la verdad. La limusina aceleró por las calles, dejando una estela de polvo y desesperación. Al llegar, la casita estaba en silencio. La luz apagada. Ricardo bajó del auto, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tocó la puerta. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Silencio. Empujó la puerta. Abierta. Entró. La casa vacía. Un olor extraño, como a quemado, flotaba en el aire. Buscó a Teresa, a Camila. Nada. De repente, un ruido. Un quejido ahogado que venía del fondo de la casa. Ricardo corrió hacia el sonido. Y entonces, la horror. En el suelo, Teresa atada y amordazada. Los ojos llenos de terror. Y en sus brazos, una bomba. Un artefacto explosivo con un contador regresivo que marcaba 005. Dios mío, Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Una bomba? ¿En la casa de Teresa? ¿Quién había hecho esto? Y lo más importante, ¿dónde estaba Camila? Teresa, con los ojos desorbitados, intentaba hablar, pero la mordaza se lo impedía. Ricardo se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas. Intentó desatarla, pero el tiempo apremiaba. «¡Camila! ¿Dónde está Camila?», le gritó desesperado. Teresa, con un esfuerzo sobrehumano, logró señalar con los ojos hacia una foto que estaba sobre la mesa. Una foto de Camila, con don Rafael Mendoza. Imposible, su socio. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba don Rafael detrás de todo? ¿Era él quien quería hundirlo usando a Camila como carnada? El contador seguía avanzando. Ricardo sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. Tenía que tomar una decisión. ¡Ya! Desató a Teresa, la sacó de la casa a rastras. «Corre, corre lo más lejos que puedas», le gritó, mientras la empujaba hacia la calle. Y luego volvió a entrar. Tenía que encontrar a Camila. Tenía que saber la verdad. Casi cero. El tic-tac del contador resonaba en sus oídos como el latido de la muerte. Ricardo corrió por la casa, llamando a Camila a gritos. Y entonces la vio, en el jardín, sentada en un columpio, con la mirada perdida. Pero no estaba sola.
A su lado, don Rafael. Don Rafael, con una sonrisa macabra, acariciaba el pelo de Camila. Y en su mano, un dispositivo, el detonador. ¿Qué estás haciendo, Rafael?, gritó Ricardo, con la voz rota. Don Rafael lo miró con una expresión de odio que nunca había visto antes. Esto, Ricardo, es el final de tu imperio y el final de tu inesperada familia. Y entonces pulsó el botón. Don Rafael lo miró con una expresión de odio que nunca había visto antes. Esto, Ricardo, es el final de tu imperio y el final de tu inesperada familia. Y entonces pulsó el botón. Pero nada, absolutamente nada. Ricardo contuvo la respiración. ¿Qué había pasado? ¿La bomba era falsa? ¿Don Rafael estaba jugando con él? Don Rafael, con los ojos desorbitados, apretaba el botón una y otra vez. Nada. Imposible, gritó, con la voz estrangulada. Tenía que funcionar. De repente, Camila, con una sonrisa inocente, se acercó a don Rafael. Tío Rafa, dijo con una voz dulce, ¿no te acuerdas que te dije que esas cosas son peligrosas? Tío Rafa, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Camila y don Rafael se conocían? Y entonces la revelación. Camila extendió la mano y le quitó el detonador a don Rafael. Pero en su mano no había un detonador, sino un control remoto. Camila pulsó un botón del control remoto. Y en ese instante, las luces se encendieron. Era una fiesta. Confeti, serpentinas, música a todo volumen. Todos los empleados de Alarcón Corporación estaban ahí, hasta Teresa. Todos sonriendo. Ricardo estaba paralizado. No entendía nada. ¿Qué era todo esto? Y entonces apareció Teresa. Se acercó a Ricardo con una sonrisa radiante. «¡Sorpresa, Ricardo!», exclamó con una voz llena de alegría. «¡Feliz cumpleaños!». «¿Cumpleaños? Pero si su cumpleaños era dentro de 3 meses». ¿Qué está pasando?», logró articular Ricardo con la voz temblorosa. Teresa tomó la mano de Ricardo y lo llevó hasta el centro del jardín. Allí, en medio de la multitud, estaba don Rafael, pero ya no tenía la cara de odio de antes. Ahora estaba sonriendo, como si nada hubiera pasado. «Ricardo, amigo mío», dijo don Rafael, con una voz amistosa, «queríamos darte una sorpresa. Te mereces lo mejor». Ricardo miró a Teresa, a don Rafael, a Camila, a todos, y entonces lo entendió. Todo había sido una puesta en escena, una broma muy pesada. ¿Pero por qué? ¿Qué pretendían? Y entonces Camila, con su voz angelical, se acercó a Ricardo. «Papá», dijo, mirándolo a los ojos, «¿te gustó mi regalo?». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Papá? ¿Acaso no era esa la palabra que lo había llevado hasta ese momento?». «¿Qué quieres decir, Camila?», preguntó, con la voz apenas audible. Camila sonrió. Una sonrisa que ya no parecía tan inocente. «Digamos que necesitaba un nuevo papá. Y tú, Ricardo, eres el candidato perfecto». Y entonces don Rafael se acercó a Ricardo y le susurró al oído. «Bienvenido a la familia, Ricardo. Ahora eres uno de nosotros. Uno de nosotros». ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían de él? Ricardo miró a Camila, y en sus ojos vio algo que lo aterró. Una fría calculadora. Todo había sido un plan maestro, y él, Ricardo Alarcón, había caído redondito. ¿Pero quién estaba detrás de todo? ¿Quién era el cerebro de esta operación? De repente, las luces se atenuaron, y una voz, suave como terciopelo, pero helada como el acero, resonó en todo el jardín. «Bienvenido, Ricardo, al juego». Y entonces una figura emergió de las sombras, una figura que Ricardo conocía muy bien, demasiado bien. Era él mismo,
Su doble, un hombre idéntico a él. Pero había algo diferente en su mirada, algo maligno. ¿Sorprendido, Ricardo?, dijo su doble, con una sonrisa maquiavélica. Digamos que tengo algunos asuntos pendientes contigo, y Camila y Rafael me van a ayudar a resolverlos. Imposible, no podía ser. ¿Un doble? ¿Un plan para destruirlo? ¿Qué estaba pasando? Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero ¿quién era este doble? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿cómo iba a salir de esta? La respuesta estaba en los ojos de Camila, en su sonrisa inocente, pero ahora aterradora. ¿A su doble? ¿A don Rafael? ¿O a la pequeña niña que lo llamaba papá? ¡Ay, ay, ay! Esto se puso muy feo. ¡Ay, ay, ay! Esto se puso muy feo. Su doble, él mismo, pero con una mirada diabólica. ¿Sorprendido, Ricardo?, dijo con una voz que era como un eco de la suya, pero retorcida. Digamos que tengo algunos asuntos pendientes contigo, y Camila y Rafael me van a ayudar a resolverlos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo era posible que fuera idéntico a mí? Y lo más importante, ¿qué quería? Antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, mi doble chasqueó los dedos. Y en ese instante, todo cambió. Don Rafael, con una sonrisa que helaba la sangre, sacó una jeringa llena de... ¿Qué? No te preocupes, Ricardo, dijo mi doble con sarcasmo. Solo es un pequeño sedante. No queremos que te pongas nervioso. Sedante mis narices. Sabía que algo malo estaba por pasar. Intenté escapar, pero dos tipos enormes me agarraron por los brazos. Eran guardaespaldas de mi doble. ¡Suéltenme! ¿Qué están haciendo?, grité desesperado, pero nadie me escuchaba. Don Rafael se acercó con la jeringa. Sentí el pinchazo en el brazo. En segundos el mundo empezó a dar vueltas. La vista se me nublaba. Mis fuerzas se desvanecían. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto?, logré murmurar, antes de caer inconsciente. Cuando desperté, estaba en un lugar oscuro y húmedo, atado a una silla. Un olor nauseabundo me invadía las fosas nasales. ¡Mierda! ¿Dónde estaba? Intenté moverme, pero las cuerdas me apretaban con fuerza. Miré a mi alrededor. Era una especie de bodega, lúgubre, abandonada. Y entonces lo vi, mi doble, sentado frente a mí con una sonrisa maliciosa. «Bienvenido de nuevo, Ricardo», dijo con sorna. «¿Dormiste bien?». No respondí. Lo miré con odio. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», pregunté con la voz temblorosa. Mi doble se echó a reír, una risa fría y despiadada. «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó, con un brillo extraño en los ojos. «Está bien, te lo diré». Se inclinó hacia mí, hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. «Yo soy tu hermano». «¿Hermano? ¡Imposible! Yo no tenía hermanos». «Estás loco», dije con incredulidad. «No, Ricardo, el loco eres tú», respondió mi doble, con calma. «Nuestra madre nos abandonó a los dos cuando éramos niños. Tú fuiste adoptado por una familia rica. Yo tuve que luchar por sobrevivir». No podía ser cierto. Mi vida era perfecta. Tenía una familia adorable, una carrera exitosa. «Durante años te observé desde las sombras», continuó mi doble. «Vi cómo vivías una vida de lujo mientras yo me moría de hambre, y decidí que era hora de que pagaras por eso». «¿Y Camila? ¿Y don Rafael?», pregunté, intentando entender algo de todo esto. «Ellos son mis cómplices», respondió mi doble. «Camila es una actriz brillante, y don Rafael siempre ha estado celoso de ti. Es un placer ver cómo te derrumbas». De repente, la puerta de la bodega se abrió, y ahí estaba ella, Camila, con su carita de ángel, pero tenía una pistola en la mano. «Lo siento, Ricardo»,
dijo Camila, con una voz que ya no era dulce ni inocente. Pero el tío tiene razón. Te mereces esto. El tío, mi doble era su tío. Todo este tiempo, ¿había sido un plan familiar? La pistola apuntaba directamente a mi cabeza. Iba a morir, a manos de una niña. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un disparo. Pero no fue Camila quien disparó. Fue Teresa. Teresa había entrado a la bodega y le había disparado a mi doble. Mi doble cayó al suelo, desplomado. Todo ocurrió en cuestión de segundos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Teresa había hecho eso? Camila gritó. Tiró la pistola al suelo. Corrió hacia mi doble. «¡Tío! ¡Pío!». Lloraba desconsoladamente. Teresa se acercó a mí, me desató las cuerdas. «Tenemos que salir de aquí», dijo con la voz temblorosa. No entendía nada. Nada de nada. ¿Por qué Teresa había salvado mi vida? ¿Acaso era parte de todo este plan? Pero antes de que pudiera preguntar nada, Teresa me tomó de la mano y me arrastró fuera de la bodega. Corrimos sin parar, hasta llegar a un lugar seguro. ¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz entrecortada. Teresa me miró a los ojos, y lo que vi en su mirada me heló la sangre. «Ricardo», dijo con una voz que ya no era la de una madre preocupada, sino la de una asesina. «Digamos que Camila y yo tenemos un pequeño secreto, y tú eres la pieza clave para que nuestro plan funcione». Y entonces reveló la verdad. «En realidad, Ricardo, Camila es tu hija». «¿Mi hija? Imposible. Yo no podía tener una hija». Pero Teresa continuó sin darme tiempo a reaccionar. «Hace años tuvimos una aventura, pero yo estaba casada y no quería que mi marido se enterara. Así que decidí ocultártelo. Mi mundo se vino abajo. Tenía una hija, y esa hija estaba aliada con un psicópata para destruirme. Pero lo más impactante estaba por venir. ¿Y tu hermano? Bueno, digamos que no era tan malo como parecía. Él solo quería protegerme a mí y a Camila. Él era el verdadero padre de Camila». «¿Qué? ¿Mi hermano? ¿Era el padre de mi hija?». Todo era un caos, una pesadilla, una locura absoluta. Pero Teresa no había terminado. Aún tenía más secretos que revelar. Y en cuanto a don Rafael, digamos que él también tiene una conexión especial con nosotros. Él es mi hermano. ¿Don Rafael era hermano de Teresa? Todo estaba conectado. Era una red de mentiras, traiciones y secretos oscuros. Pero aún quedaba lo peor. «Lo que no sabes, Ricardo», continuó Teresa con una sonrisa macabra, «es que tu padre también era mi amante». «¿Mi padre? ¿Mi propio padre había tenido una relación con Teresa? No podía ser. Mi familia perfecta era una farsa». «Así que, como ves, Ricardo», dijo Teresa con sarcasmo, «somos una gran familia, una familia muy unida». Y entonces Teresa sacó una pistola, la apuntó directamente a mi cabeza. «Lo siento, Ricardo», dijo con una voz fría y despiadada, «pero tú eres un cabo suelto, y los cabos sueltos hay que cortarlos». Estaba a punto de morir, a manos de la mujer que había sido amante de mi padre, a manos de la madre de mi hija, a manos de mi peor pesadilla. Que Teresa pudiera apretar el gatillo. «Alguien más disparó. ¡Otro disparo!». «Pero no fui yo». Y Teresa cayó al suelo. ¿Quién había disparado? Miré a mi alrededor, desesperado, intentando entender algo, y entonces lo vi. En las sombras una figura familiar, una figura que creía muerta, una figura que me dejó sin aliento. Era mi padre, pero no era el mismo padre que recordaba. En sus ojos vi una maldad inesperada, y en su mano una pistola humeante. ¿Mi padre me había salvado? ¿O estaba a punto de matarme? ¿A quién debía temer más? ¿A la mujer que me había traicionado o al hombre que me había dado la vida? ¡Ay, ay, ay!
Esto se puso aún más feo. Y ahora no sé qué carajos va a pasar. Ay, 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 esto se puso aún más feo. Y ahora no sé qué carajos va a pasar. Mi padre, con una pistola humeante, ¿me había salvado o iba a rematar la faena? Sus ojos, fríos como el hielo. Papá, ¿qué haces? Alcancé a decir con un hilo de voz. No respondió, solo me miraba. Una mirada que daba miedo. Se acercó a Teresa, que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Siempre fuiste una víbora, escupió mi padre con rabia. Y entonces, ¡pum!, otro disparo, directo al corazón de Teresa. La mujer se quedó quieta, muerta. ¡Madre mía! Mi padre acababa de matar a Teresa. Me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había pasado con el padre que conocía? «Papá, estás loco», logré decir, con la voz temblorosa. Mi padre se giró hacia mí, y en ese instante vi la verdad. En sus ojos no había locura, había dolor. Un dolor profundo, antiguo, terrible. «Ricardo», dijo mi padre con la voz quebrada, «hay cosas que no sabes, cosas que te van a destrozar». Se acercó a mí lentamente, me tomó del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora», dijo con urgencia. «¿A dónde? ¿Por qué?» No entendía nada, pero sabía que tenía que confiar en él. En ese momento era lo único que me quedaba. Salimos corriendo de la bodega. Dejamos atrás el cuerpo de Teresa, el recuerdo de Camila, una pesadilla. Subimos a un coche que mi padre tenía aparcado cerca. Arrancó a toda velocidad. «¿A dónde vamos, papá?», pregunté con angustia. «A un lugar seguro, un lugar donde podamos contarte toda la verdad». Y entonces la bomba. No una bomba. Explosiva. Una bomba de verdad. «Ricardo», dijo mi padre con la voz temblorosa, «yo no soy tu padre». «¿Qué? Imposible. ¿Otra mentira? ¿Otra traición?» «¿De qué hablas?», pregunté con rabia. Mi padre suspiró, me miró a los ojos. «Tu verdadero padre era un hombre poderoso, un hombre muy peligroso». «¿Quién? ¿Quién era mi padre?», insistí, desesperado. Mi padre dudó, tragó saliva y finalmente soltó la bomba. «Tu padre era el presidente de la República». «No, no podía ser. ¿Mi padre era el presidente? ¿El hombre más poderoso del país?» Todo encajaba. El dinero, el poder, las influencias, todo. Pero ¿por qué me lo había ocultado? ¿Por qué había fingido ser un hombre común y corriente? «Tu madre era su amante», continuó mi padre, «pero él estaba casado y nunca reconoció tu paternidad». «¿Y tú? ¿Quién eres tú?», pregunté con la voz temblorosa. Mi padre sonrió, una sonrisa triste, amarga. «Yo era su mejor amigo, su hombre de confianza, y él me pidió que te protegiera, que te cuidara, que te criara como si fueras mi propio hijo. Me había criado un hombre que no era mi padre, un hombre que había sacrificado su propia vida para protegerme. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué revelar la verdad después de tantos años?» «El presidente está muerto», dijo mi padre, con la voz cargada de emoción. «Pero antes de morir, me reveló un secreto que puede cambiar el destino de este país». «¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto?» De repente, un estruendo. Un coche nos embistió por detrás. Íbamos a toda velocidad. Perdí el control del volante. El coche dio varias vueltas de campana. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el hospital, con el cuerpo lleno de golpes y moretones. Mi padre no estaba. «¿Dónde está mi padre?», pregunté, con desesperación. La enfermera me miró con tristeza. «Lo siento, señor Alarcón. El señor no sobrevivió. No, mi padre había muerto y se había llevado su secreto a la tumba.
Estaba solo, absolutamente solo. Pero entonces una visita inesperada. Un hombre trajeado, elegante, con una mirada intimidante. Señor Alarcón, dijo el hombre con una voz grave, soy el secretario de la presidencia y tengo un mensaje para usted. ¿Un mensaje? ¿De quién? El secretario se acercó a mí y me susurró al oído. El presidente, antes de morir, lo nombró su heredero. ¿Heredero? Yo era el heredero del presidente, el hombre más poderoso del país, pero había un problema. Hay otros candidatos, continuó el secretario. Gente muy poderosa. Gente que no quiere que usted llegue al poder. Y entonces me reveló la verdad. Su madre fue asesinada, y el presidente también, asesinados. ¿Mi madre y mi padre asesinados? Hay una conspiración, señor Alarcón, dijo el secretario. Una conspiración que llega hasta lo más alto. ¿Una conspiración? ¿Quién estaba detrás de todo esto? El secretario se acercó aún más. Me miró fijamente a los ojos. Pero no está solo, señor Alarcón, dijo, con una sonrisa misteriosa. Yo estoy de su lado. Y entonces me entregó un sobre. Aquí está la verdad, dijo. La verdad que puede salvarlo. Abrí el sobre, y lo que vi me dejó sin aliento. Una foto de Camila, pero no era la Camila que conocía. En la foto, Camila estaba vestida de militar, con uniforme de alto rango. Y en su hombro una insignia que solo portaban los miembros de la organización secreta más poderosa del país. Camila era uno de ellos. Todo este tiempo había sido un plan maquiavélico, un plan para acercarme a ella, un plan para destruirme. ¿Pero por qué? ¿Qué querían de mí? Ahora entendía todo. La mendiga negra, la fiesta, la bomba falsa, todo había sido una puesta en escena. Una puesta en escena dirigida por mi propia hija. Mi hija era mi enemiga, pero aún quedaba lo peor. En la parte de atrás de la foto, un mensaje, escrito con la letra de mi padre. Ricardo, no confíes en nadie. Y justo debajo, una frase aún más aterradora. Ni siquiera en ti mismo. En mí mismo. ¿Qué quería decir mí? ¿Padre con eso? ¿Acaso yo también era parte de la conspiración? No podía ser. Pero entonces me miré al espejo, y lo que vi me heló la sangre. En mis ojos había algo diferente, algo maligno, un brillo extraño, un brillo que nunca había visto antes. ¿Era posible? ¿Era posible que mi padre tuviera razón? ¿Era posible que yo fuera el verdadero enemigo? ¡Ay, ay, ay! Esto se puso más feo de lo que nunca imaginé. Y ahora no sé si puedo confiar. Ni siquiera en mi propia sombra. ¿Será que todo este tiempo he sido un peón en un juego macabro? ¿O acaso soy yo el que está moviendo las fichas? ¡Ay, ay, ay! Esto se puso más feo de lo que nunca imaginé. Y ahora no sé si puedo confiar, ni siquiera en mi propia sombra. ¿Será que todo este tiempo he sido un peón en un juego macabro? ¿O acaso soy yo el que está moviendo las fichas? No, tenía que haber una explicación. ¿O sí? Esa mirada en el espejo, ese brillo, no podía ser yo. Tenía que ser otra cosa. Una manipulación, un truco. El secretario de la presidencia. ¿Podía confiar en él? ¿O también era parte de la conspiración? No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Las palabras de mi supuesto padre resonaban en mi cabeza. Me estaba volviendo loco. Tenía que salir de ese hospital. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que recuperar mi vida. Me levanté de la cama, ignorando el dolor. Me vestí con la ropa que me habían dejado. Salí a la calle. Pero algo había cambiado. La gente me miraba diferente. ¿Con miedo? ¿Reverencia? No lo sé. Como si supieran quién era yo, el heredero del presidente, el posible nuevo líder del país.
Un coche negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó. Señor Alarcón, dijo una voz desde el interior. El secretario lo espera. Dudé. ¿Debía subir a ese coche? ¿O era una trampa? Pero no tenía otra opción. Tenía que arriesgarme. Subí al coche. Las puertas se cerraron. El coche arrancó a toda velocidad. Durante el trayecto, no dije una palabra. Tenía la mente en blanco. ¿Qué me esperaba? ¿Qué clase de mundo me estaba esperando? El coche se detuvo frente a un edificio imponente. Un palacio. Hemos llegado, señor, dijo el chofer. Salí del coche. El secretario me esperaba en la entrada. Bienvenido, señor Alarcón, dijo, con una sonrisa forzada. El país lo necesita. Me guío por los pasillos del palacio. Un laberinto de lujo y poder. Aquí está su despacho, dijo el secretario abriendo una puerta. Entré. Un despacho enorme, con vistas a toda la ciudad. Una silla imponente detrás de un escritorio enorme. Este es su lugar, señor Alarcón, dijo el secretario. El lugar desde donde tomará las decisiones que cambiarán el rumbo de este país. Me senté en la silla. Era como sentarse en el trono de un dios. Pero, ¿era esto lo que quería? ¿Era esto lo que necesitaba? ¿Era esto lo que merecía? De repente, un ruido, un grito, un disparo. ¡Señor Alarcón!, gritó el secretario, cayendo al suelo. Lo habían disparado. Me levanté de la silla, presa del pánico. Miré a mi alrededor. Y entonces la vi. Camila, con una pistola en la mano. Lo siento, Ricardo, dijo, con una voz fría y despiadada. Pero este juego ha terminado. Iba a dispararme. Iba a matarme. Pero entonces alguien más disparó. Un disparo certero, directo al corazón de Camila. La niña cayó al suelo, muerta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. ¿Quién había disparado? ¿Quién me había salvado? Miré hacia la puerta, y allí estaba, mi verdadero padre, el presidente. Pero no estaba muerto, estaba vivo, y estaba mirándome con una sonrisa macabra. «Sorpresa, hijo», dijo con una voz que helaba la sangre. «Bienvenido a la familia». Y en ese momento, la revelación. Mi padre, el presidente, era el líder de la organización secreta. El cerebro de toda la conspiración. El hombre que había planeado todo. Y yo era su peón. Todo había sido un plan maquiavélico para llevarme al poder. Un plan que había costado la vida de mi madre, de mi padre adoptivo, de Teresa, de Camila, de tantas personas. Pero aún quedaba lo peor. Mi padre se acercó a mí. Me abrazó. «Ahora, hijo», dijo con una voz suave, «llegó el momento de que cumplas con tu destino. Llegó el momento de que tomes el control de este país». Me separé de él. Lo miré a los ojos. «No», dije con voz temblorosa. «No lo haré. No quiero ser parte de esto». Mi padre sonrió. Una sonrisa terrorífica. «No tienes elección, hijo», dijo. «Eres mi sangre, eres mi heredero, eres uno de nosotros». Y entonces me reveló un secreto aún más oscuro. Tú, Ricardo, siempre fuiste diferente. Siempre tuviste un don especial. ¿Un don especial? ¿De qué estaba hablando? «Tú», dijo mi padre, acercándose a mi oído, «puedes controlar las mentes». ¿Qué? ¿Podía controlar las mentes? ¿Era un telépata? ¿Un monstruo? «Ese don», dijo mi padre, con una sonrisa malévola, «es lo que nos hará invencibles, es lo que nos permitirá dominar el mundo». No, no podía ser cierto. Yo no era un monstruo. No quería dominar el mundo. Yo solo quería ser feliz. Pero entonces sentí algo extraño, algo poderoso. Mi mente estaba cambiando, estaba siendo controlada. Mi padre estaba usando su poder sobre mí. «Ahora, hijo», dijo mi padre, con una voz hipnótica, «haz lo que te digo». Y entonces ya no fui yo. Mi mente ya no era mía. Era de mi padre. Era de la organización secreta. Era del mal.
y ahora estaba listo para cumplir con mi destino. Estaba listo para tomar el control del país. Estaba listo para dominar el mundo, porque ahora yo era el verdadero monstruo. Pero había una forma de escapar, había una forma de recuperar mi mente, había una forma de luchar contra mi propio padre y contra mi propio poder. Ay, 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 esto se puso tan feo que ya no sé si hay esperanza. ¿Será que estoy condenado a ser el villano de esta historia? ¿O acaso aún puedo encontrar una luz en la oscuridad? ¿Será que aún queda algo de Ricardo Alarcón en este cuerpo? ¿O acaso ya soy solo una marioneta en manos de un loco poderoso? Dios mío, ¿cómo salgo de esta? Ay, 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 esto se puso tan feo que ya no sé si hay esperanza. ¿Será que estoy condenado a ser el villano de esta historia? ¿O acaso aún puedo encontrar una luz en la oscuridad? ¿Será que aún queda algo de Ricardo Alarcón en este cuerpo? ¿O acaso ya soy solo una marioneta en manos de un loco poderoso? Dios mío, ¿cómo salgo de esta? ¡No! No podía ser cierto. ¿Yo un monstruo? ¿Controlar mentes? Imposible. Pero sentía su poder, dominándome. El presidente, mi padre. Ahora Ricardo, susurró en mi cabeza, eres mío. Me rebelé con todas mis fuerzas, pero era como luchar contra una corriente gigante. Él era más fuerte, mucho más fuerte. ¡No! Grité, pero la voz no era mía, era un eco hueco. Sonrió, una sonrisa de victoria. Bienvenido al lado oscuro, hijo. Juntos dominaremos el mundo. ¿Dominar el mundo? Eso no era lo que yo quería. Yo quería ser libre, amar, vivir. ¿Pero cómo? Él me controlaba. Era su marioneta. De repente, un flash, una imagen, un recuerdo. Mi madre, su rostro lleno de amor. Ella siempre creyó en mí. Tenía que luchar. Por ella, por mí, por todos. Respiré hondo, cerré los ojos, me concentré en ese recuerdo, en el amor de mi madre. Y entonces sentí algo, una chispa, una pequeña luz dentro de mí. Era mi propia conciencia. Aún estaba ahí, luchando. Tenía que aprovechar la oportunidad. No, grité de nuevo, esta vez con mi propia voz. Mi padre se sorprendió, frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, balbuceó confundido. Era mi momento. Tenía que actuar rápido. Me lancé sobre él, lo empujé, lo tiré al suelo. No te dejaré controlarme, grité con todas mis fuerzas. Luchamos, cuerpo a cuerpo. Él era fuerte, muy fuerte, pero yo tenía algo que él no. Tenía voluntad. Logré quitarle la pistola. La apunté hacia él. Se acabó, presidente, dije con la voz temblorosa. Sonrió. Una sonrisa triste. No puedes hacerlo, hijo. Eres mi sangre. Tenía razón. No podía dispararle. Era mi padre, aunque fuera un monstruo. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Dejar que me controlara? ¿Dejar que dominara el mundo? No, tenía que haber otra forma. De repente, un golpe. Alguien me golpeó por la espalda. Caí al suelo, aturdido. La pistola se me escapó de las manos. Miré hacia arriba, y lo que vi me dejó helado. Era yo, mi doble, el mismo que había aparecido en la bodega. Pero tenía algo en la mano. Una jeringa, la misma que había usado para sedarme. Lo siento, Ricardo, dijo mi doble, con una sonrisa maquiavélica. Pero esto tenía que pasar. Se acercó a mí. Me clavó la jeringa en el cuello. Sentí el veneno corriendo por mis venas. El mundo empezó a dar vueltas. La vista se me nublaba. ¿Por qué?, logré murmurar. Mi doble sonrió. Porque tú, Ricardo, siempre fuiste un estorbo para nuestro plan.
¿Nuestro plan? ¿De quién estaba hablando? Mi doble se acercó al presidente, se arrodilló frente a él. Padre, dijo con voz dulce, el trabajo está hecho. Padre, ¿mi doble era hijo del presidente? Tenía otro hermano, y él era el verdadero heredero. Pero entonces el presidente hizo algo inesperado. Le disparó a mi doble. ¡Pum! Mi doble cayó al suelo, muerto. ¿Qué? El presidente se levantó, me miró con frialdad. Lo siento, Ricardo, dijo, pero él sabía demasiado. ¿Sabía demasiado? ¿De qué? De repente una voz. ¡Basta! Una voz. ¡Familiar! Miré hacia la puerta, y ahí estaba, mi madre. Pero no estaba muerta, estaba viva, y en su mano una pistola apuntando al presidente. ¡Se acabó, Enrique!, dijo mi madre, con una voz llena de odio. Tu reinado de terror termina aquí. ¿Qué estaba pasando? Nada tenía sentido. Mi madre, viva, mi doble muerto, mi padre a punto de morir. No entendía nada. ¿Cómo?, logré decir. Mi madre me miró, con amor, con tristeza. Lo siento, hijo. He tenido que ocultarte la verdad durante mucho tiempo. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? Enrique, tu padre es un monstruo, y yo voy a detenerlo. Y en ese momento todo encajó. Mi madre era una agente secreta, encubierta, dedicada a derribar la organización de mi padre. Todo este tiempo había sido un juego de ajedrez, y yo era la pieza clave. Pero ¿de qué lado estaba ella? ¿Y de qué lado estaba yo? Madre, dije con voz temblorosa, ¿qué está pasando? Mi madre respiró hondo. Te lo explicaré todo, hijo, pero ahora tenemos que acabar con esto. Y entonces apretó el gatillo. Pero no le disparó a mi padre, me disparó a mí. Entonces apretó el gatillo. No le disparó a mi padre, me disparó a mí. Ardor dilacerante. El mundo giró envasado. Sentí el baque en el peito, la vida escorriendo. Traición, de nuevo. Mamá, conseguí susurrar, la voz sumiendo. Ella, ¿lloraba? ¿Por qué? Lo siento, mi amor. Era la única forma. ¿La única forma? ¿De qué? El presidente sonría. Un sonriso de mente victorioso. Bien hecho, mi vida, dice con la voz gélida. Él y él. ¡Presidente! Todo era mentira. Una farsa macabra. Ella se aproximó. Os hoyos marejados más fríos. Tenías que ser tú, Ricardo. El elegido. ¿El elegido? ¿Para qué? Y entonces a la revelación final. Siempre supimos de tu don, hijo, desde que eras niño. Tu poder es la llave. ¿A llave? ¿Para qué? La llave para abrir las puertas del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Mi madre, el presidente, parte de una secta de lunáticos, y yo era la herramienta. Me habían usado. Desde el principio. La visión se apagaba. Escuridad. Pero antes una imagen. Camila, viva, de pie, sonriendo. Me guiñó un ojo, y en sus labios una palabra. Jaque mate. Todo, absolutamente todo. Un juego cruel. Y yo el peón sacrificado. La madre que creía amar. El padre que creía odiar. Todos me mintieron. Mi vida una farsa. Mi muerte un sacrificio. ¿Pero para qué? ¿Qué ganarían con todo esto? La respuesta se desvaneció con mi último aliento. Silencio. Oscuridad. ¿O no? Porque, de repente, abrí los ojos. Estaba en mi cama, en mi departamento de soltero. Todo había sido un sueño terrible. Me levanté temblando, sudando frío. Un sueño que se sentía tan real. ¿Pero era solo eso? ¿Un simple sueño? Fui al baño, me miré en el espejo, y en mis ojos no había nada. Ningún brillo maligno, ninguna señal de locura, solo miedo, un miedo paralizante.
¿Y si no era un sueño? ¿Y si era una advertencia? ¿Y si todo estaba a punto de suceder? De repente, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé. ¿Contestar? ¿Ignorar? Pero tenía que saber. Descolgué. Sí, dije, con voz temblorosa. Un silencio. Y entonces una voz, suave como terciopelo, pero helada como el acero. Ricardo, ¿te gustan las sorpresas? Me congelé. Esa voz, la reconocía. Era la de Camila. ¿Cómo era posible? Ella estaba muerta. O tal vez nunca lo estuvo. ¿Quién habla? Logré decir con la voz ahogada. La voz se echó a reír. Una risa macabra. Digamos que tengo una pequeña sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Mira por la ventana, Ricardo, dijo la voz. Por la ventana. Tragué saliva. Lentamente me acerqué a la ventana. Y lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mi edificio, en la calle, parado, mirándome fijamente, estaba yo, mi doble, el mismo que había muerto en la bodega. Pero no estaba solo. A su lado, todos, mi madre, el presidente, don Rafael, Teresa, todos, sonriendo, saludándome, como si nada hubiera pasado. Y en el centro, Camila, con un cartel con una sola palabra. Bienvenido. No, no podía ser. Esto no era real. Estaba enloqueciendo. Pero entonces sentí algo, un dolor agudo, en la nuca, como si me hubieran clavado una jeringa, el mismo dolor que había sentido antes de despertar. Y entonces, la verdad, me golpeó como un rayo. No había despertado. Seguía en el sueño, o peor, en una pesadilla sin fin. Y justo antes de desmayarme, escuché la voz de Camila en mi cabeza. Despierta, Ricardo. Tenemos mucho que hacer. Despierta. Pero, ¿quién quería que despertara? ¿Y a dónde? ¿A qué realidad? ¿O a qué horror? Dios mío, no sé si quiero saberlo. Despierta, Ricardo. Tenemos mucho que hacer. Despierta. Pero, ¿quién quería que despertara? ¿Y a dónde? ¿A qué realidad? ¿O a qué horror? Dios mío, no sé si quiero saberlo. Un golpe, la cabeza explotando. ¿Dónde estaba? ¿Qué era real? ¿Qué era sueño? Abrí los ojos, desorientado. La cama, la habitación, el departamento, mi departamento. Respiré hondo. ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? ¿Solo eso? Me levanté. Fui al baño. Me miré al espejo. Nada. La misma cara. El mismo Ricardo. ¿O no? El teléfono. Sonando. Insistente. Un número desconocido. Miedo. Terror. ¿Contestar? ¿No contestar? Tenía que hacerlo. ¿Sí? La voz temblando. Silencio. Luego, una voz. Ricardo, feliz cumpleaños. Otra vez. Otra vez la misma voz. La misma trampa. ¿Quién eres? Exigí. Risa. ¿No me reconoces? Ricardo, soy yo, tu mejor amigo. Mejor amigo. Imposible. Yo no tenía amigos. Todos me habían traicionado. No tengo amigos, grité al teléfono. Oh, Ricardo, qué equivocado estás. Siempre estuvimos ahí para ti, solo que no lo sabías. ¡Locura! Esto era una locura. Mira a tu alrededor, Ricardo, susurró la voz. Alrededor, miedo, terror. Lentamente miré. Nada, vacío. La habitación, normal. Demasiado normal. ¿Ves? Estamos en todas partes, dijo la voz. ¿En todas partes? De repente, el televisor se encendió, solo, sin que nadie lo tocara, y en la pantalla, yo, sentado en mi cama, mirándome a mí mismo, otro yo, idéntico. Y entonces, el yo de la televisión me habló. Hola, Ricardo, ¿listo para despertar? Imposible, esto no podía estar pasando, pero pasó. El yo de la televisión saltó de la pantalla y se materializó frente a mí. Dos Ricardos, uno frente al otro.
¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté aterrado. El otro Ricardo sonrió. Soy tú, Ricardo. Soy todo lo que siempre quisiste ser. Soy la verdad. ¿Verdad? ¿Qué verdad? De repente, la puerta se abrió de golpe, y entró Camila, pero no era la misma. Más alta, más fuerte, más peligrosa, vestida de militar, como en la foto. Es hora, Ricardo, dijo Camila, con una voz firme. ¿Hora de qué? Camila se acercó, me tomó de la mano. Ven con nosotros, Ricardo, dijo el otro Ricardo. Te mostraremos la verdad. No quería ir. Tenía miedo, terror, pero no podía resistirme. Algo me atraía, algo poderoso. Salí de la habitación. Caminé por el pasillo. Seguí a Camila y al otro. Ricardo. Bajamos las escaleras. Salimos al edificio. Y en la calle, la sorpresa. Todos, mi madre, el presidente, don Rafael, Teresa, todos, sonriendo, saludándome, como viejos amigos. Esto era una locura, una pesadilla viviente. Pero entonces alguien gritó, una voz desconocida. No vayas con ellos, Ricardo. Miré, y vi a un hombre vestido de mendigo. El mendigo negro. Son mentirosos, son demonios, quieren tu alma, gritó el mendigo. Demonios. ¿Sería cierto? ¿Sería esa la verdad? Pero entonces Camila actuó, rápido, violento, sacó una pistola y le disparó al mendigo. ¡Pum! El mendigo cayó al suelo, muerto. Todo pasó tan rápido que no pude reaccionar. Camila me miró, con una sonrisa. No te preocupes, Ricardo. Ya no te molestará. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Acababan de asesinar a un hombre frente a mí, y a nadie parecía importarle. Ven, Ricardo, dijo el otro Ricardo. Tenemos un lugar especial para ti. Me tomaron de los brazos, me arrastraron. No pude resistirme. Estaba paralizado. Caminamos por la calle. La gente nos miraba. ¿Con aprobación? ¿Miedo? No lo sé. Llegamos a un coche negro. Subimos. Arrancó a toda velocidad. Y entonces vi a Camila, sentada frente a mí. Pero no era la Camila que conocía. En sus ojos vi maldad, puro odio. ¿Sabes, Ricardo? Dijo Camila, con una voz fría como el hielo. Siempre te odié. ¿Qué? ¿Qué? Logré balbucear. Sí, Ricardo, te odié desde el primer momento. Eres débil, eres patético, eres un estúpido. Me estaba insultando y no podía hacer nada. Pero te necesito, Ricardo, continuó. Camila, necesito tu poder. Necesito tu mente. Necesito tu alma. Alma. ¿Querían mi alma? Y una vez que te tenga, dijo Camila con una sonrisa diabólica, te destruiré. Todo era una trampa. Desde el principio. La mendiga negra, la fiesta, el presidente, mi madre, todo habían estado jugando conmigo, manipulándome, y ahora iban a quitarme lo único que me quedaba, mi alma. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? De repente, el coche frenó, bruscamente, fuerte. Abrí los ojos, desorientado. ¿Dónde estábamos? Un lugar oscuro, un lugar desconocido. Camila me miró. Hemos llegado, Ricardo. ¿Llegado a dónde? Camila abrió la puerta del coche, me tomó de la mano, me arrastró fuera, y entonces lo vi, frente a mí, un abismo negro, sin fondo. Aquí es donde termina tu viaje, Ricardo, dijo Camila con una voz que ya no era suya, era la voz del mal. Me empujó, caí, en el vacío, grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. Estaba solo, condenado, a caer para siempre. Pero entonces una luz, una pequeña luz, en el fondo del abismo, una luz de esperanza. ¿Qué era? ¿Sería la salvación? Me aferré a ella, con todas mis fuerzas, y entonces desperté, de nuevo, en mi cama, sudando, temblando.
desesperado. ¿Había terminado o esto apenas comenzaba? El teléfono, sonando, el mismo número. No, no puede ser. Dudé, miedo, terror, pero tenía que saber. Lo tomé, lo acerqué a mi oído, respiré hondo y dije, ¿quién carajos es? Silencio, y luego una voz que nunca había escuchado antes. Una voz potente. Una voz que infundía respeto. Ricardo Alarcón, dijo la voz. Soy tu padre. ¿Mi padre? Otra vez, ¿cuántos padres tengo? Esto es absurdo. Pero entonces la revuelta. ¿Quién es usted? Dígame la verdad. Grité al teléfono. Y la voz respondió. Ricardo, hijo mío. Soy el creador. ¿El creador? ¿El creador de qué? El creador de este juego. Juego. Todo era un juego, una simulación, una prueba. Ricardo, está siendo probado. Debes elegir. ¿Elegir qué? Elige el bien o el mal, la luz o la oscuridad, la vida o la muerte. Todo dependía de mí. ¿Pero qué debía elegir? Estaba confundido, perdido, desesperado. Ricardo, tienes que despertar, debes recordar quién eres. ¿Quién era? ¿Quién era yo realmente? Cerré los ojos, me concentré, intenté recordar. Y entonces lo vi. Una imagen, un recuerdo, un nombre, Sofía. ¿Sofía? ¿Quién era Sofía? De repente, el teléfono se cortó. Silencio, soledad, miedo. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué su nombre me daba esperanza? Tenía que encontrarla, tenía que recordar, tenía que despertar. Pero, ¿cómo? ¿A dónde ir? ¿A quién creer? Todo era una mentira, una trampa, un juego cruel. Pero yo no iba a perder, iba a luchar, iba a despertar, iba a encontrar a Sofía, y juntos iba a Imán. Hijo mío, soy el creador. ¿El creador de este juego, de mi vida? Imposible, ¿o no? ¿Un juego? ¿Mi vida es un juego? Pregunté la voz rota. Silencio, un silencio que gritaba la verdad. Debes recordar, Ricardo, debes elegir el bien o el mal, la luz o la oscuridad. Elegir, recordar. Pero, ¿cómo? ¿Quién era yo realmente? Entonces, Sofía. Su nombre como un eco lejano, pero lleno de esperanza. Tenía que encontrarla. De repente, un dolor punzante en la cabeza. Imágenes, fragmentos, recuerdos. Sofía, una sonrisa, un abrazo. Amor. Ella era mi ancla, mi faro en la tormenta, mi verdadera vida. Tenía que volver con ella. Elijo, grité al vacío. Elijo a Sofía, elijo el amor, elijo la luz. Un estruendo. La habitación tembló, todo se desvaneció. Abrí los ojos, desorientado. ¿Dónde estaba? Una plaza, una ciudad desconocida. El sol brillaba, la gente caminaba, libre. Respiré hondo, el aire puro, la vida, rea. Pero ¿dónde estaba Sofía? Tenía que encontrarla. Empecé a caminar, sin rumbo, solo siguiendo mi corazón, y entonces la vi, al otro lado de la plaza, de pie, mirándome. ¡Sofía! Su sonrisa, radiante, sus ojos llenos de amor. Corrí hacia ella, como si no hubiera un mañana. Nos abrazamos, un abrazo eterno. Ricardo, susurró. Sofía, respondí. Estábamos juntos, por fin. Pero algo no encajaba. En sus ojos vi un brillo extraño, un brillo malvado. ¿Quién eres? Pregunté, el corazón latiendo a mil. Sofía sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Soy tu creadora, Ricardo, y este es el final del juego. No, otra trampa. ¿Qué podía hacer? De repente, todo se volvió negro. ¿Qué había después? ¿Otro juego? ¿Otra mentira?
No lo sabía, pero una cosa era segura. Seguiría luchando. Hasta el final. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Tal vez la próxima historia te lo revele. ¿Aún estás ahí? ¿En serio creíste que iba a ser tan fácil? Esto no ha terminado, ni siquiera ha empezado. El verdadero juego acaba de comenzar y tú eres parte de él. Escucha atentamente. Esta es la única oportunidad que tendrás. Inscríbete ahora mismo. No esperes ni un segundo más. Tu destino depende de ello. Si eres un verdadero fan, sabes que tienes que hacerlo. Esmaja ese botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo con tu pasión. Demuestra tu apoyo de forma inmediata. Tu escena de comentarios con tus reacciones. Teoriza, analiza, descuartiza este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos. Tienen que ver este desenlace. Tienen que unirse a esta locura. No pierdas más tiempo. El futuro de esta historia está en tus manos. Actúa ahora o atente a las consecuencias. ¿Te atreves?